Gracias por seguirnos en Enclave Mediática de nuestra edición central. Hoy hablando de Israel, país que está en el centro de la controversia al expulsar a la periodista francesa Alice Froussard, desatando con ello el repudio de los gremios de comunicación en Europa. Vamos a ver detalles en el siguiente material. El gobierno israelí, en un nuevo intento por silenciar la cobertura en la región, prohibió la entrada y expulsó a la periodista francesa Alice Froussard, que desde hace años cubría el genocidio contra el pueblo gazatí para el medio Radio France y Radio France International, quien contaba con el permiso digital de entrada y había solicitado en línea el visado de prensa. Su expulsión fue anunciada por el ministro de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Shikli, mientras fue negada su entrada en el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, donde se vio obligada a pasar la noche antes de ser enviada nuevamente a París. Al respecto, Radio Francia International ofreció su pleno apoyo a Froussard ante la expulsión, considerando que este hecho representa una violación de la libertad de prensa y se produce en un momento de crecientes dificultades para los periodistas que cubren la región. Asimismo, el medio lamenta no haber recibido al menos una justificación por parte de las autoridades israelíes. Los motivos detrás de esta polémica se debe a lo publicado por Amichai Shikli en sus redes sociales, quien acusa abiertamente a Froussard de haber afirmado que la masacre de Hamas en octubre de 2023 debe verse en contexto, algo similar a lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas, e Israel pidió su renuncia, reprochándole que apoya a la resistencia palestina. Recordemos que lo que sucedió no es un caso aislado. Israel anteriormente ya ha denegado la entrada a otros periodistas. En el caso de la reportera Queral Castillo Cerezuela, de El Salto, de España, el régimen sionista la vetó bajo la misma línea de incitar al odio contra las actividades de Israel y distribuir contenido con características antisemitas, antisionistas y anti-israelíes en artículos y redes sociales. También sucedió con el periodista Alessandro Stefanelli, del medio italiano La Repubblica, cuyas autoridades israelíes le notificaron el año pasado la cancelación de su visado y le remitieron a la embajada en Roma, que no es el procedimiento habitual para solicitar una nueva. La escalada de censura sigue creciendo en la región, al expulsarles la entrada a periodistas extranjeros por motivos ideológicos, solo porque cumplen con su rol de informar lo que sucede en Gaza. Sumado a esto, las fuerzas de ocupación ya son responsables de la muerte de más de 260 periodistas sin precedentes, lo que pone en manifiesto que el incidente abre un nuevo choque diplomático y enciende las alarmas internacionales sobre el cerco informativo impuesto por Tel Aviv. ¿Y qué dicen los titulares? Vamos a iniciar con la cobertura que hace de esto El País de España, que titula de la siguiente manera: Israel impide la entrada de una periodista de Francia por motivos ideológicos. Este artículo expresa la indignación de la Asociación de la Prensa Extranjera en Israel y de los territorios palestinos, que representa más de 400 medios de 30 países. Ha condenado con dureza la decisión y ha calificado de indignantes las alegaciones contra la periodista francesa Alice Froussard. Consideran también que es especialmente alarmante que el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Antisemitismo, Amichai Shikli, presuma en redes sociales del veto de la reportera. La Asociación de la Prensa Extranjera en Israel y Territorios Palestinos señala que no es el primer caso en que el gobierno israelí decide que una cobertura periodística es parcial. Pasamos ahora al medio Newsday de Estados Unidos, que presenta la noticia de la siguiente forma: Israel deporta a una periodista francesa por su cobertura crítica de sus políticas en Gaza y Cisjordania. En ella se relata la lucha contra el antisemitismo, que en esta ocasión recomendó que se le negara la entrada a Froussard por su cobertura, que denunciaba el genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido el uso de la palabra apartheid para describir las políticas del sionismo hacia los palestinos. El medio resalta que algunas organizaciones defensoras de libertad de prensa han condenado a Israel por sus ataques contra periodistas desde el inicio de la masacre del pueblo palestino el 7 de octubre de 2023. Y finalizamos con el medio de la agencia Nova de Argentina, que titula en su página de internet: crecen las denuncias contra Israel por restricciones a la prensa internacional en los territorios palestinos. Nos desglosa este medio un poco más sobre las denuncias del gremio periodístico y los defensores de los derechos humanos difundido por medios internacionales, indicando que la periodista tenía previsto realizar la cobertura sobre la situación humanitaria y política en los territorios palestinos ocupados, cuando las autoridades israelíes le comunicaron que no podía
ingresar. Agencia Nova expone que la controversia se produce en medio de un creciente debate internacional sobre las condiciones en las que trabajan los periodistas que cubren el conflicto. Diversas asociaciones de prensa sostienen que las restricciones impuestas por Israel dificultan la realización de coberturas independientes y limitan el acceso a información de interés público.